Es mi deber presentarles a ustedes una rendición de cuentas de gestión del año 2021 y a continuación vamos a informarles. El Hospital Quito Sur es un hospital que se inauguró el 5 de diciembre del año 2017, un hospital de características modernas y funcionales, lo cual nos permite a nosotros tener una actividad médica de calidad y de una atención al usuario en mejores condiciones. La salud es un derecho de todos los ecuatorianos contemplado en la Constitución de la República. Es un pilar fundamental de la seguridad social ecuatoriana. Los afiliados y derechohabientes en general acuden cada vez en mayor número a recibir atención médica en las unidades de la institución. Este es un hospital de segundo nivel, de intermedio, una complejidad que no tiene la característica de un hospital de tercer nivel, complejas, pero de todas maneras tenemos situaciones mejores que otras unidades de primer nivel. La atención que realizamos a los afiliados ha sido en este año cambiante por una situación muy especial que todos la conocemos, y es que hemos pasado por una pandemia del virus COVID-19, lo cual, al haber sido designado el hospital como un hospital centinela, hemos tenido que dedicar el mayor esfuerzo para dar atención a los pacientes con problemas respiratorios, con problemas infecciosos COVID-19. Es por esta razón que el mayor número de camas y de contingente de salud hemos dedicado para dar atención a estos tipos de pacientes que han venido con problemas respiratorios buscando una respuesta a su salud. Hemos tenido que abrir nuevas unidades para poder atender a los pacientes. Hemos tenido que tener carpas en el patio frente a emergencias para poder hacer un triaje de pacientes respiratorios, lo cual nos ha permitido a nosotros tener un mejor flujo y un menor problema de posibles contagios dentro de los usuarios. Para eso debemos agradecer a las Fuerzas Armadas, quienes fueron muy generosas al prestarnos carpas, y la empresa privada también, que nos han ofrecido ayuda para poder mejorar la atención de los pacientes. Emergencias ha sido uno de los servicios que mayor demanda ha presentado. Ha tenido que recibir pacientes con problemas respiratorios, han tenido que ser clasificados para ver cuáles son aquellos pacientes que tienen problemas de tipo infeccioso, COVID-19. Hemos realizado pruebas en más de 10,000 procesos para poder atender la demanda de los pacientes que no solamente acuden al hospital para hacerse atender, sino que vienen también de otras unidades, como ya se ha mencionado en el video. De manera que el hospital ha tenido que dejar de atender pacientes generales en un gran periodo del año 2021 para dar prioridad a pacientes COVID-19. La atención, la demanda que han tenido estos pacientes ha sido realmente muy grande, de manera que al abrir camas para pacientes COVID, hemos disminuido camas para pacientes generales. Los profesionales de la salud, independientemente de su profesión de especialidad, han tenido que acudir para ayudar a la atención de los pacientes COVID. De manera que este hospital ha tenido que adaptarse a la necesidad de los usuarios para dar una atención de calidad a nuestros pacientes. Posteriormente, cuando ya la pandemia fue bajando, comenzamos nuevamente a disminuir camas para pacientes COVID y aumentar camas para pacientes de otras patologías, lo cual nos permitió a nosotros abrir la consulta externa,
abrir cirugías y comenzar a dar atención a pacientes que estaban esperando este tipo de atención. Nunca se dejó de dar atención a pacientes crónicos, nunca se dejó de dar atención a pacientes vulnerables, de manera que para ellos siempre estuvo presente el profesional para dar atención de salud. El hospital tiene la capacidad para 345 camas sensables y 40 camas no sensables. Debo decirles que las camas sensables son aquellas que tienen el origen de ingreso del paciente de acuerdo a su principal patología. Pueden ser las diferentes especialidades. Las camas no sensables son aquellas que son de tránsito y que sirven para poder ayudar a las otras especialidades cuando lo ameriten. Por ejemplo, cuidados intensivos. Cuando el paciente de cualquier especialidad tiene una situación crítica, acude a cuidados intensivos para recibir el tratamiento adecuado hasta cuando su condición esté en mejores condiciones y pueda volver a su servicio. Generalmente se piensa que la cama que está destinada para el paciente en hospitalización y que está en cuidados intensivos debería quedar en espera de que el regreso del paciente. La demanda no lo permite, de manera que esas camas también se utilizan para continuar dando atención de pacientes y cuando el paciente de cuidados intensivos requiere ya salir a su unidad de origen, entonces hay que hacer una comunicación de transferencia previa para que tengan lista la cama y recibirle al paciente. En emergencia sucede lo mismo. Tenemos camas de observación. Esas camas no son sensables. Esas camas que tenemos en emergencias de observación son para aquellos pacientes que vienen por un tiempo menor de 24 horas. Aquellos que necesitan hidratación o revisar su condición hasta tener resultados de laboratorio y posteriormente tomar una decisión de derivación, sea hospitalización o sea domicilio. De manera que en emergencias, en el hospital, las camas están distribuidas de esa manera en las diferentes especialidades. Vamos. En cuanto se refiere a las atenciones médicas en número de pacientes, vemos que en emergencias hemos tenido 202.369 pacientes atendidos. Y de aquellos, los que más pacientes han acudido son los pacientes activos, en un número de 99.777 pacientes, lo que representa el 49% de todos. Los menores de 18 años, 29.895 pacientes, que representan el 14.7%. Del Ministerio de Salud, 26.867, siendo el 13.2%. Los jubilados, 25.800, siendo el 12.7%, entre otros. En consulta externa, en las 33 especialidades que tenemos distribuidas para dar atención en consulta externa, hemos tenido atenciones de 49.000 pacientes por primera vez y subsecuentes en un número parecido de 49.242, lo que da un total de 98.926 pacientes atendidos en consulta externa en el año, distribuidos en las diferentes especialidades, siendo las de mayor demanda medicina interna, cirugía, traumatología. En terapia intensiva tenemos 1.300 pacientes en el año, de manera que hemos tenido que abrir nuevas áreas para poder acoger estos pacientes. Tenemos a disposición 2 salas
la una de 10 pacientes, la otra de 8 pacientes, y abrimos una unidad de cuidados intermedios para 8 pacientes, 8 camas. En hospitalización, hemos tenido 18.110 pacientes distribuidos en las diferentes especialidades, con una mortalidad del 5.4%. En sala de operaciones se han realizado 6.418 cirugías, y de ellas las que representan una mayor intervención son de cirugía general, que representan 2.351 cirugías, traumatología 1.466, que es el 22%, obstetricia 1.121, el 17%, urología 521, el 8.12%. En hospitalización del día, que son aquellas intervenciones que se realizan y que el paciente sale el mismo día, se han realizado 43.609 atenciones, lo que representan diariamente 330 atenciones. La dotación de camas ya la habíamos mencionado, están distribuidas en hospitalización, en cuidados intensivos, tanto de adultos como de niños, neonatologías y en las salas de emergencia. En apoyo diagnóstico y tratamiento hemos realizado estudios de imagen en un número de 75.120 estudios, rayos X, resonancia magnética, tomografías, mamografías, densitometrías, las que hemos realizado. En laboratorio se han realizado 689.623 procesos, pruebas. En fisiatría, 34.691 sesiones. Endoscopías digestivas altas en un número de 1.190. Colonoscopías 829, que dan un total de 2.019 procedimientos endoscópicos de gastroenterología. La distribución del talento humano. Por ser un hospital, indudablemente, tenemos un mayor número, y así debe ser, de talento humano en el área de la salud, lo cual representa de 1.817 funcionarios que trabajan aquí. Tenemos 700 enfermeras aproximadamente. El resto son médicos, tratantes especialistas, en un número de 350, 250, y el resto que son de apoyo. En el área administrativa, que representan aproximadamente un 15, 20% de todos, que es una proporción que se permite, puesto que es un apoyo para la atención médica y lo que más necesitamos es el cuidado directo del paciente con los especialistas y con enfermería. Dentro del talento humano que tenemos en las diferentes especialidades y de apoyo, pues tenemos personal que tienen algún grado de discapacidad cumpliendo con la ley, que nos obliga a nosotros a tener dentro de nuestra nómina personas con algún grado de discapacidad. Y son de mucha utilidad para la atención de nuestros pacientes. A ver, en cuanto al abastecimiento de farmacia, los pacientes vienen en busca de atención médica y obviamente de que se les entregue la medicina que corresponde, como es nuestra obligación. El proceso de adquisición de medicamentos tiene ciertos inconvenientes, porque no siempre es posible obtener empresas que nos puedan
dotar de las necesidades del hospital y tenemos que levantar nuevos procesos para adquirir. Sin embargo, el Hospital Quito Sur se ha mantenido con una dotación aproximadamente en fármacos de un 75%. En algún momento hemos bajado al 60% y hemos subido hasta el 80%. Esto va cambiando por diferentes motivos, por la demanda principalmente de atención de pacientes, porque no se pueden hacer abastecimientos permanentemente de fármacos, sino de acuerdo a una programación. Pero las limitaciones que ya las he mencionado hacen que no podamos llegar al 100%, pero tenemos que hacer siempre el esfuerzo para tener por encima del 80%, y eso es lo que estamos viendo, los flujos necesarios, la previsión necesaria para poder tener siempre dotado al hospital de un 80% mínimo de fármacos para la atención de nuestros pacientes. Eso es lo que estamos en este año tratando de hacerlo, de manera que el año anterior hubo muchos problemas, porque además hay que entender que los pacientes que estuvimos atendiendo fueron principalmente de problemas respiratorios y de otras patologías. Disminuyó obviamente la necesidad de tener otro tipo de fármacos especialistas, de manera que esa ha sido una de las razones por las cuales no se ha podido mantener más allá del 80%. En cuanto a dispositivos médicos, los dispositivos médicos también son parte de la atención importante de los pacientes. Sin embargo, en momento de pandemia, pues al no tener una atención mayor de pacientes con problemas, por ejemplo, traumatológicos, entonces la dotación de dispositivos médicos no fue la prioridad prácticamente, y por eso hemos mantenido un 60-65% de dispositivos médicos, lo cual actualmente, que estamos en otra realidad, pues estamos superando eso para poder dar la atención adecuada a nuestros pacientes igualmente. Los pacientes atendidos de COVID fueron en un número de 100,000 casos confirmados, de un total de 202,000 casos que se presentaron en la provincia de Pichincha, lo cual representa casi el 50% de pacientes COVID atendidos por el Hospital Quito Sur. Esa era nuestra misión y a eso nos dedicamos por entero. La atención que recibieron nuestros pacientes COVID se hizo de una manera tal que hubo necesidad de poner pacientes en áreas que no estaban previstas para ello. Se ubicaron salas con los implementos necesarios que, gracias a la generosidad de otras instituciones, al prestarnos respiradores, al prestarnos ciertos equipos necesarios para poder atender a estos pacientes, pudo darse la atención y se mantuvo en todo momento. Eso fue muy importante para que el hospital tenga el éxito en cuanto al tratamiento y manejo de pacientes COVID. Ese fue un periodo muy duro, en el cual tuvimos que poner a todo el hospital a trabajar, y gracias al personal que tenemos, a ese personal que sacrificadamente dio todo su esfuerzo para poder atender a esos pacientes, que aún a riesgo de contraer infecciones, trabajaron incesantemente, trabajaron con mucho esfuerzo durante todo el tiempo aquí, pues eso fue un éxito. Y dentro de ese personal, nosotros consideramos, en el festejo que hicimos de la conmemoración del hospital, dar una certificación al personal de enfermería, un reconocimiento por el esfuerzo que ellos habían presentado y que debía ser reconocido. De manera que el personal de enfermería fue un aporte fundamental para la atención de nuestros pacientes y debió tener nuestro reconocimiento en ese punto. Todos los profesionales de la salud fueron muy
activos fueron muy capaces de dar todo su esfuerzo para dar la atención a nuestros pacientes. Una vez que los pacientes comienzan a disminuir, nosotros empezamos a abrir nuevas áreas de atención. Y eso nos permitió tener ya una mayor atención para pacientes con patologías que no estaban siendo atendidas. Como nuestros pacientes COVID estaban aislados de la familia, pues se creó un buzón, el buzón de los buenos deseos, que permitió que la familia pueda comunicarse con sus enfermos conscientes para enviarles su saludo, para enviarles su mensaje, para enviarle su sentimiento de solidaridad. Y esto fue muy reconocido tanto por los pacientes como los familiares. Una buena obra que se hizo en beneficio de esa calidez que debe tener una atención de salud. No solamente calidad, sino calidez, que siempre hacemos énfasis en nuestros profesionales de salud. El laboratorio de SARS-CoV-2 se lo realiza en un laboratorio de primer orden, en un laboratorio que no lo tiene otra institución por el momento, de la mejor capacidad para estudios moleculares. Y hemos realizado nosotros 116,000 pruebas y nos ha tenido la posibilidad de dar atención a otros hospitales, a otras unidades y a otras ciudades, como vemos en la imagen. Aquí en el Quito Sur hemos realizado pruebas en 63,400 casos y en el resto de hospitales la diferencia en que hace de 116,000 pruebas, lo que representa para el hospital un ingreso, una factura de $1,000 diarios aproximadamente de atención, de $1,000,000 al mes, exactamente. Así es que este laboratorio ha sido muy importante para la atención no solamente de los pacientes del Quito Sur, sino de otras unidades de salud. En esta imagen vemos las carpas que había mencionado, que fueron prestadas por las Fuerzas Armadas, a quien vuelvo a dar mi agradecimiento, y cuáles fueron las instalaciones que se hizo para poder dar una atención adecuada a los pacientes, que no podíamos darlo dentro de la unidad hospitalaria, pero sí que está en el área aledaña. Ahí se realizaba el triaje, ahí se realizaba la clasificación, la toma de signos vitales para dirigirle ya al box de consulta con el médico para que haga su evaluación, control de sus signos vitales y la derivación correspondiente, sea para hospitalización, sea para domicilio con indicaciones médicas o sea para otras unidades que podría ser. En cuanto a las políticas para la igualdad, pues sí, nosotros tenemos obviamente un trato igualitario para todas las personas. No tenemos absolutamente ninguna diferencia. El paciente es un paciente, venga de donde venga. Es un paciente que merece nuestra atención y preocupación absolutamente. Pero en este caso vemos aquí que hemos brindado, por ejemplo, al Seguro Social Campesino 600 a 110 personas, de las cuales 415 han sido mujeres y 195 hombres. Dentro de las políticas públicas de discapacidades, ya lo mencioné, nosotros tenemos en nuestra nómina trabajadores, funcionarios
que tienen algún grado de discapacidad, pero que les ha permitido y nos ha permitido a nosotros hacer un trabajo adecuado. Y gracias a ellos ha sido una muy buena ayuda también para tener mejores condiciones, tanto para el hospital como para ellos mismos. El personal que tiene el hospital, en el año 21, que fue aproximadamente 1817, ingresaron 173 mujeres y 125 hombres. Esto quiero yo manifestarlo porque actualmente obviamente tiene mucha importancia y se dice mucho sobre la igualdad de género. Yo creo que la igualdad de género siempre debe existir. Aquí en el hospital nosotros no hacemos ninguna diferencia. Vemos que en ciertas profesiones como enfermería hay más mujeres y efectivamente nosotros tenemos más mujeres en enfermería. En la área médica vemos que hay más mujeres que hombres. De manera que en ese trato igualitario que tenemos, la proporción está definida por la capacidad de cada uno de ellos y es por eso que tenemos en este momento más mujeres que hombres y eso es la tendencia actualmente. Así es que cumplimos a cabalidad lo que dice la normalidad. Dentro de la ejecución programática, nosotros tuvimos para el año 2021 un presupuesto de 77.782.000 dólares aproximadamente, de los cuales se ejecutó 69.645, 69.645, lo cual representa una ejecución aproximadamente de un 85% de ejecución, 89% con mayor exactitud de ejecución, lo cual no es tampoco lo ideal, pero es muy aceptable la ejecución realizada. Dentro de estos, los egresos que tenemos dentro de ese presupuesto, indudablemente en un área de salud se lleva más la parte de talento humano. Las áreas de salud requieren de un mayor número de personal porque tenemos que atender pacientes personalizados, de manera que al trabajar nosotros frente al paciente, el cuidado directo del paciente da la obligación de tener un mayor número de funcionarios y por lo tanto eso genera que un presupuesto sea mayor destinado para talento humano. En bienes y servicios, el consumo ha sido de 28 millones, en otros gastos corrientes 41.335 y unos pasivos de 122.000, lo que nos da 69.645.000 dólares de ejecución. Los procesos de contratación pública han tenido diversas modalidades de ínfima cuantía, que son en mayor número porque son los que vienen a facilitar la provisión de necesidades en un tiempo menor. La subasta inversa, que es lo que ha generado obviamente una necesidad de un presupuesto mucho mayor, el régimen especial 15, catálogo electrónico 78 y otras en menores que representan 1.247.000 dólares. El Hospital Quito Sur es un hospital igualmente que está cambiando. Está cambiando para bien de todos los afiliados del Seguro Social. Nuestra preocupación, nuestra planificación
para este año 22. La hemos programado de esa manera. Ahora que estamos en una época en la cual pues la pandemia aparentemente está en remisión, estamos dando prioridad a aquello que obligadamente tuvimos que dejar a un lado. En este año vamos a dedicarnos a dar mayor atención a los pacientes que necesitaban cirugías, a los pacientes que necesitaban ciertos procedimientos, a continuar con diálisis. Las diálisis que tenemos no se ha parado nunca y ha sido muy importante para atender a aquellos pacientes que han necesitado un control o una sustitución de la función renal. Las diálisis se han mantenido siempre a la atención, a la necesidad de los pacientes. Vamos a continuar con eso. En este año vamos a continuar con las cirugías metabólicas. Vamos a crear la unidad de manejo del dolor crónico, muy importante para aquellos pacientes que tienen dolores crónicos que pueden ser de causas degenerativas o de otro tipo. Vamos a seguir con la atención de pacientes diabéticos controlados a domicilio y vamos a hacer un esfuerzo para ver si este año abrimos la unidad de trauma, que es muy necesaria, puesto que el trauma en la actualidad es una de las causas de mayor mortalidad en el mundo. Y Quito y el país, el Ecuador, no queda atrás. Quiero comprometer el esfuerzo para continuar en la atención de nuestros pacientes de la mejor manera posible, optimizando los recursos, vigilando que esos recursos sean manejados de la manera más transparente y pulcra y que sea para beneficio de nuestros pacientes y de la institución. Muy buenos días. Agradecemos el informe. Agradecemos el informe de rendición de cuentas del ejercicio 2021 del Hospital General Quito Sur, presentado por el doctor René Orellana. En este momento damos pasos a la ronda de preguntas. Recordamos que las mismas han sido receptadas a través del correo institucional. Vamos con la primera. En relación al proceso de rendición de cuentas, me gustaría preguntar, ¿qué tienen planificado para que se entienda mejor cómo funciona una emergencia? De antemano, gracias por su atención. Esta pregunta nos hace llegar Francis Mieles. Adelante, doctor, con su respuesta, por favor. Francis, muy buenos días. El área de emergencia es la entrada principal de los pacientes al hospital. Las personas que llegan a emergencias son porque están con un problema agudo que necesitan una atención inmediata. Indudablemente que no todos aquellos pacientes que ingresan a emergencia necesitan la misma prioridad de atención. Es por eso que los hospitales, nosotros en el hospital, manejamos un triaje, manejamos una clasificación Manchester, la cual nos permite clasificar cuál es la prioridad de atención que tienen los pacientes. Y esto se determina por coloración verde, roja, amarilla. Cada una de ellas nos dice que necesita prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. El tiempo de espera para poder recibir la atención puede variar. Inmediatamente que acude el paciente cuando se ve que la necesidad es emergente, no necesita de ninguna identificación, simplemente el paciente ingresa a un box para que pueda ser evaluado inmediatamente y atendido de la manera urgente. Aquellos pacientes que acuden caminando conscientes, que manifiestan que tienen alguna molestia menor que pueden esperar una hora, pues entonces tienen prioridad 2. Y aquellos pacientes que su problema
no es complicado, que puede ser manejado en un tiempo mayor por necesidad, no por la patología propiamente, pues pueden tener un tiempo mayor hasta de 3 horas para poder recibir la atención. Lo ideal sería que todos sean atendidos al mismo tiempo. En un hospital que tiene una gran demanda, no puede atender a todos al mismo tiempo. Por eso es necesario hacer una clasificación, dar la atención adecuada, oportuna, con un triaje realizado por profesionales calificados, que pueden ser médicos de emergencia, que pueden ser enfermeras, que tengan la capacidad para discernir la necesidad urgente que tiene un paciente. Y esto tiene que ser, indudablemente, como usted dice, informado al paciente. Y es por eso que tenemos nosotros información al ingreso de emergencia en cuanto a la clasificación y el tiempo de espera que cada uno podría tener para recibir la atención. Cualquier otro tipo de información, estamos listos para darles, y en este momento les estoy informando algo que le puede servir. La siguiente pregunta. Mi familiar tuvo COVID en febrero. Recuerdo que nadie nos brindó información y no estaba bien organizado. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo para que los familiares estén informados de la salud de la persona que está ingresada sin estar preguntando de un lado a otro? Muchas gracias por la respuesta. Esta pregunta nos hace llegar Andrea Cristina Tenemasa. Adelante, doctor. Andrea, buenos días. Este es un tema que siempre se presentan en las unidades hospitalarias. Para eso debe existir horarios de atención. De manera que nosotros tenemos horarios de atención en todas las áreas. Si es que es un paciente respiratorio, como el que usted dice, que está en una unidad de cuidados intensivos, no puede recibir el paciente visita a cualquier hora. Debemos entender que la unidad crítica está pacientes que están necesitando permanentemente una atención profesional, que están con varias máquinas a su alrededor, como respiradores, como monitores, que están haciendo procedimientos, de manera que existen horarios en los cuales nosotros informamos a los familiares para que puedan recibir la información del estado de salud de su paciente. Y hemos creado también lo que ya presentamos aquí, que es el buzón del buen deseo, para que ustedes puedan enviar a su paciente. No todos están en condiciones como para poder darse cuenta de esa manifestación del familiar. Están sedados y en otras ocasiones están despiertos, y aquellos sí reciben. Las visitas se las hacen dependiendo la necesidad tanto del paciente como del familiar, cuando las condiciones lo permiten. En las áreas de hospitalización hay horarios de visita, y ese horario de visita de información están establecidos y se les da a todos los familiares para que sepan, cuando ingresa el paciente, sepan a qué horario acudir. Ahora tenemos una sugerencia, doctor. Quisiera hacer la siguiente sugerencia sobre el trato de los médicos hacia los pacientes. A veces nos da vergüenza preguntar a los médicos porque no les entendemos lo que hablan o se molestan por lo que se pregunta. Mi sugerencia es si se podría capacitar a los doctores, especialmente a las enfermeras, para que sean más amables y se presenten. Muchas gracias. Esta sugerencia nos hace llegar Said López. ¿Algún comentario de su parte, doctor? Said, mire, el profesional de la salud es un profesional que debe tener una vocación. El profesional de la salud tiene que ser diferente. El profesional de la salud debe tener no solamente la calidad profesional técnica, sino también la calidad humana. Debe tratar con respeto tanto al médico, tanto al paciente, como a los familiares. El respeto es fundamental. La manera de comunicación
tiene que ser para que sea entendible fácilmente. Tiene que responder las inquietudes, las necesidades del familiar o del mismo paciente de la manera más comprensible posible y con la paciencia necesaria que debemos tener. Nosotros damos capacitación. Los profesionales de la salud saben que aquí en el Hospital Quito Sur existe un departamento de control de calidad, de auditoría médica, que está vigilando que todas estas situaciones deban cumplirse so pena de sanciones. La calidad de atención no solamente es técnica, no solamente debe ser por la atención urgente, sino también debe ser cálida y debe ser exacta, precisa y respetuosa, repito. Y eso estamos nosotros controlando permanentemente. Recordamos a la ciudadanía que seguimos receptando sus comentarios y preguntas sobre la rendición de cuentas al correo uac.hgsq@ies.gov.es. De esta manera concluimos este acto ciudadano. Agradecemos la presencia de todos los que se han conectado en esta mañana. Les deseamos que tengan una excelente jornada y gracias por acompañarnos.